Hoy, queridos amigos, vinimos a compartirles la palabra de nuestro Dios, ya que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de su boca. Y maravillosos son sus testimonios. Por tanto, los debe guardar nuestra alma y estimarlos más que el oro y más que el oro puro. La exposición de sus palabras nos alumbra y nos hace entender, y su palabra nos da sabiduría para aborrecer todo camino de mentira. Por eso, inclinemos nuestro oído a su palabra, porque es sumamente pura y es la verdad. Bien, quiero compartirles algo que dice en el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 35 al 37. Y allí dice así la palabra de nuestro Dios. Se trata de los primeros discípulos que siguieron a Jesús. Y allí dice así: el siguiente día, otra vez estaba Juan y dos de sus discípulos. Y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo: he aquí el Cordero de Dios. Le oyeron hablar los dos discípulos y siguieron a Jesús. El que dijo: he aquí el Cordero de Dios, y que tenía dos discípulos que tal vez ya les había enseñado o les estaba enseñando la palabra del Dios bendito, era Juan el Bautista. Y vio a Jesús que andaba por allí y dijo: he aquí el Cordero de Dios. Él miró que Jesús andaba por allí. Ahí es donde empieza el camino de nuestra fe. Ahí es donde empieza nuestro peregrinaje con Jesús. Primero mirándolo a Él, como dice Hebreos 12:2, poniendo nuestros ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Todo empieza poniendo nuestros ojos en Él. Todo empieza mirándolo a Él. Isaías 45:22 dijo Dios: mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Zacarías 9:1 dice el Señor que a Él deben mirar todos los ojos de los hombres y de todas las tribus de Israel. A Él es al que debemos mirar si queremos emprender el camino hacia la vida eterna. Ahora, si tú quieres seguir en tinieblas, pues sigue tu camino y no lo mires a Él. Porque si lo miras a Él vas a ser alumbrado. Eso téngalo por seguro, que Él te va a alumbrar si lo miras a Él. El Salmo 34, versículo 5 dice: los que miraron a Él fueron alumbrados, y sus rostros no fueron avergonzados. Todo empieza mirándolo a Él, pero mirarlo y seguir mirándolo, no quitando nuestros ojos de Él, de su palabra. O sea, es una mirada constante, mirando a la luz, mirando aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre.
pero hay que mirarlo. La fe lo mira a Él. La fe pone los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Ahora, Juan el Bautista lo miró a Él y entonces le dijo a los 2 discípulos que estaban con Él: he aquí el Cordero de Dios. Lo vio como el Cordero de Dios, aquel que quita nuestro pecado. Tal vez haciendo referencia a Isaías 53, que Él iba a ser molido por nuestros pecados, herido por nuestras rebeliones, que iba a ser el Cordero inmolado por nosotros, que el castigo de nuestra paz iba a ser sobre Él, y por sus llagas íbamos a ser curados, que Él iba a llevar la iniquidad de su pueblo, que Él iba a llevar el pecado de muchos, que Él iba a poner su vida en expiación por el pecado, que Él venía a rescatar a un pueblo suyo, que venía a rescatarlo de las tinieblas, del poder del maligno y del dominio del pecado. El Cordero que iba a ser traspasado, inmolado, molido por nosotros, por nuestras rebeliones. Tal vez haciendo alusión de que cuando estaba el templo de Dios, o en el templo de Dios se traía el Cordero como expiación para el pecado. Cuando el hombre había pecado, tenía que traer un Cordero, y el Cordero iba a llevar el juicio de la justicia de Dios. Y ahí el que había pecado traía el Cordero y ponía su mano sobre el Cordero, y el sacerdote levantaba el cuchillo en el altar del holocausto y mataba el Cordero, y la sangre del Cordero era derramada. La justicia de Dios, el juicio de su justicia había caído sobre el Cordero, y Él había llevado la culpa del que traía el Cordero. El pecado tenía que ser expiado. Dios no pasa por alto el pecado, pero para salvar al que había pecado tenía que traer el Cordero para que la justicia de Dios cayera sobre el Cordero, y que la justicia de Dios no fuese pasada por alto, y de esa manera salvar al que había pecado. Pero Dios decidió hacer un solo sacrificio para siempre, para quitar del medio el pecado. Y ese era el que iba a llevar la culpa de todo aquel que creyera en Él. El sacrificio iba a ser hecho por todos, pero solo se le iba a aplicar ese sacrificio a los que creyeran en Él y le siguieran. Y Jesucristo se presentó, y lo primero que dijo Juan fue: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Tú lo tienes que ver como el Cordero de Dios antes de que Él sea tu rey, porque primero tú tienes que ser limpiado de tu culpa, limpiado de tu pecado. Tiene que haber expiación por tu pecado, y sin derramamiento de sangre no hay remisión, dice Hebreos 9:22. El juicio de Dios contra el pecado es muerte. El alma que pecare, esa alma morirá, Ezequiel 18:4. Porque la paga del pecado es muerte, Romanos 6:23. El juicio de Dios contra el pecador es muerte. Y la muerte es el quitársele la vida.
La sangre es la vida. La sangre Dios la ponía para hacer expiación para el pecado, porque la vida está en la sangre. Por eso tenía que haber derramamiento de sangre, que es la vida. Pero Dios en su misericordia proveía que el pecador trayera el cordero para que la justicia de Dios fuera satisfecha, para no tener que condenar al pecador, pero tenía que traerlo arrepentido. Le ponía la mano en la cabeza como transmitiendo el pecado al cordero, y el cordero iba a llevar la culpa, la transgresión, iba a morir el cordero inocente, pero salvaba la vida del ofrendador o del pecador. Juan lo vio y lo primero que dijo fue: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Aunque Él es gran rey y que será gran rey sobre toda la tierra, lo primero que dijo Juan fue: el Cordero de Dios, el que nos iba a reconciliar con Dios, el que iba a llevar la culpa, el pecado, la transgresión. Pedro luego escribiría en 1 de Pedro 3:18: el justo murió por nosotros los injustos para llevarnos a Dios. Y en 1 de Pedro 2:24 dice que Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. Él llevó tu culpa, Él llevó la mía, para darnos perdón y vida eterna. Por eso Juan el Bautista lo vio fue como el Cordero, aunque él sabía que era un gran rey, el Hijo del Dios Santo, el Rey de la Gloria. Pero nosotros necesitamos verlo primero como el Cordero de Dios que quita nuestro pecado, para limpiarnos, para perdonarnos, para darnos vida, y para que Él entonces pueda ser nuestro Rey, estando ya limpios. Él pueda ser nuestro Rey y darnos entrada a su reino. La sangre de Jesucristo, dice, nos limpia de todo pecado. 1 Juan 1:7. Apocalipsis 1:5, por eso dice la exclamación: al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, a Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Si no le recibimos como el Cordero de Dios, si no lo vemos como el Cordero de Dios, no tenemos entrada a su reino. Por eso lo tenemos que ver como el Cordero inmolado por ti, por mí. Por eso a Pedro le dijo: si no te lavares, no tendrás parte conmigo. Tenemos que ser lavados para entrar al reino de Dios. La condición del hombre hace necesario la sangre de Cristo aplicada a nuestra vida. Por la condición del hombre fue que el Cordero tuvo que venir, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, Jesús, el Hijo del Dios viviente. Y dice que los discípulos le vieron y le siguieron. La oportunidad se les cruzó por delante a los discípulos de Jesús. Los primeros discípulos no perdieron la oportunidad de seguir al Cordero de Dios. No perdieron la oportunidad de seguir a Jesucristo. Sí, eran discípulos de Juan el Bautista, pero Juan el Bautista no hablaba de él mismo. Él hablaba de aquel que habría de venir, que él no era digno de desatar la correa de su sandalia. Él no era digno, no se consideraba digno de hacer lo que hacían los esclavos de menor rango. Él estaba señalando era a Cristo. Por eso cuando usted ve a alguien que se está señalando a Él, lo grande que es Él,
váyase a otro lugar. O que están señalando es que en su congregación están los que son salvos, váyase a otro lugar. Es Cristo el que salva. Es el unigénito Hijo de Dios y es a través de una relación con Él. Pero tú tienes que seguirle a Él, porque si no le sigues, tu fe es vana. La fe sin obras es vana, es hueca, vacía, no sirve para nada. Como dijo el Señor, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. La fe se levanta y les sigue. La fe aprovecha la oportunidad, y esto hicieron los discípulos. Aprovecharon la oportunidad. La oportunidad descrita por los griegos era como un hombre que pasaba rápidamente, así como rápido de camino, casi trotando, con un mechón adelante de pelo y calvo atrás. Y alguien le decía: oportunidad, ¿por qué tienes un mechón tan largo adelante de tu cabeza? Y oportunidad le decía: porque cuando paso es necesario que me arrebaten de frente del cabello. Entonces le preguntaban a oportunidad: ¿y por qué eres calvo por detrás? Y oportunidad respondía: porque una vez paso ya no se me puede agarrar. Dios da oportunidad al hombre día tras día. A veces la oportunidad viene y no la arrebatas y se le va, y quién sabe cuándo más vuelva a llegar la oportunidad para que te vuelvas a Cristo. Cuando se predica el Evangelio hay que arrebatar la oportunidad, porque luego tu corazón se endurece con las cosas de este mundo, se endurece con el pecado, se endurece por las cosas vanas de este mundo, y su corazón se vuelve a alejar de Dios. Pero cuando el Señor llama, inclina tu oído a Él, cesa la oportunidad. Cuando Él viene a tu vida y toca tu vida, ábrele para que Él entre. Dile: bienvenido, Señor, entra a mi vida, toma mi vida, te recibo como mi Señor y Salvador. La oportunidad tiene su tiempo, tiene su hora. Hoy es el día de salvación. Hoy es tu día, la oportunidad de levantarte como los discípulos y seguir a Jesús. Ellos emprendieron el camino hacia la vida eterna. Emprendieron un peregrinaje. Porque la vida cristiana es como un peregrinaje. Un peregrinaje por el camino estrecho, apartándose del pecado, renunciando a la impiedad, renunciando a la maldad, manteniéndose derecho en el camino angosto, caminando el camino estrecho que es Jesucristo, tomado de la mano con Él. Pero Él es el que nos toma de la mano derecha y nos dice: no temas, yo te ayudo. Yo te fortaleceré, nos dice Él. Él es el que nos sustentará con la diestra de su justicia. Y cuando pasemos por las aguas, Él estará con nosotros. Y si por los ríos, no nos ahogaremos. Cuando pasemos por los fuegos de prueba, esa llama no arderá en nosotros, porque el que está con nosotros es el Santo de Israel, el Dios de toda la tierra. Por eso no debemos temer. No debemos temer en seguirle a Él, porque el seguirle a Él es emprender el camino a la paz con Dios, al perdón que solo se encuentra en Él, a la reconciliación con Dios,
a tener el derecho de llegar a ser hechos hijos de Dios. ¡Qué privilegio llegar a ser hechos hijos de Dios! Juan 1:12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho o la potestad de llegar a ser hechos hijos de Dios. Dios nos tiene que hacer hijos, tiene que poner su espíritu dentro de nosotros, tiene que enseñarnos a caminar en este mundo de tinieblas, tiene que estar con nosotros, ayudándonos, para que al fin podamos caminar como es digno de Dios en este mundo que se cae más y más en tinieblas. Es un proceso. Les dio el derecho de llegar a ser hechos hijos de Dios. También de ser herederos de Dios y coherederos con Cristo. Él es el que va a poner su espíritu dentro de nosotros para que vivamos, para que salgamos de las tinieblas, para que salgamos del sepulcro, para que salgamos del ataúd, porque el hombre sin Cristo está como en un ataúd, ahí encerrado en oscuridad, en tinieblas. Amén. Necesita que Jesús venga a nuestra vida y nos diga como a Lázaro: Lázaro, sal fuera. Él te llama a salir de las tinieblas para andar en la luz con Él. Gloria a Dios. Él te llama a andar en pos de Él para que tengas vida. Él quiere impartirte una nueva vida. Amén. Él quiere perdonarte. Él quiere levantarte. Gloria a Dios. Así Él es. quiere darte esperanza. Él quiere liberarte de la esclavitud al pecado. El Dios y el Hijo libertares seréis verdaderamente libres. Juan 8:36. No es que se haya cortado la mano del Señor para liberar, para redimir, para salvar. Su mano no se ha cortado. Lo que pasa es que el pecado del hombre lo separa de Él. Amén. Para no querer venir a Él. Pero su mano no se ha cortado para no poder salvar. Pero tú tienes que volverte a Él, porque en Él hay poder. Él viste, si quiere, de oscuridad los cielos. Amén. Les pone silicio por cubierta, si Él así quiere. Puede transformar el mar en seco. Puede secar los ríos si Él quisiera. Él fue el que dividió el mar Rojo y les abrió el camino a su pueblo Israel para que pasaran como por tierra seca. Amén. Él puede abrir tu mar, tu problema, hacerte pasar al otro lado para que allí tomes de la roca de Horeb. Él hirió la peña y fluyeron las aguas en el desierto cuando tuvieron sed. Él no te dejará ni te desamparará, pero tú tienes que venir a Él. Así es. Emprender el camino a la vida eterna. Y ese camino es Jesús. Amén. Pero tú tienes que decidir arrepentirte, decidir cambiar y venir a Él para que Él te cambie. El cambio viene de Él. Necesitas su espíritu dentro de ti para que te transforme. Él les dará a beber a los que son de Él aguas de vida. Eso es el espíritu de Él que pondrá en tu corazón para que vivas. Él es manantial de aguas de vida, fuente de agua de vida. Hoy tú puedes seguirle a Él y beber de su fuente. Gloria a Dios. Y su fuente te dará vida y vida eterna. Porque la fuente de Él es un manantial de agua que brota para vida eterna. Hoy es el día de salvación. No desaproveches tu oportunidad. Levántate como aquellos discípulos, Juan y Andrés, que oyeron hablar a Juan el Bautista y siguieron a Jesús. Amén. Bien,
Voy a hacer una oración de fe y de entrega para el que quiera recibir a Jesucristo como su Señor y Salvador. Ahí puedes hacerlo, ahí donde estás. Dios está ahí junto a ti. No hay ningún lugar que nos podamos esconder de Él. No hay escondrijo donde nos podamos esconder. Él está al alcance de tu voz. Por eso dice: todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Gloria a Dios. Entonces, si quieres recibir a Cristo, la fuente de vida, el verbo de Dios manifestado en carne, Dios manifestado en carne, el Rey de Reyes y el gran pastor de las ovejas, y el Cordero que fue inmolado por ti, por mí, entonces inclina ahí tu rostro y dile así al Señor, invócale para salvación. Dile así: Señor Jesucristo, Señor Jesucristo, te necesito. te necesito. Reconozco que soy un pecador, Que soy un pecador, que he hecho lo malo que he hecho lo malo delante de ti. delante de ti. Pero creo, Señor Jesucristo, Pero creo, Señor Jesucristo, que tú eres el Cordero de Dios, que tú eres el Cordero de Dios, que quitas el pecado del que mundo, quitas el pecado del mundo, que tú eres el Hijo del Dios que viviente, tú eres el Hijo del Dios viviente, Dios manifestado en carne, Dios manifestado en carne, que entregaste tu vida que entregaste tu vida en la cruz del en Calvario la cruz del Calvario y derramaste tu y sangre derramaste tu sangre para el perdón de los pecados. para el perdón de los pecados. Creo que resucitaste triunfante de entre los muertos Creo que resucitaste triunfante de entre los y muertos que vives para y siempre. que vives para siempre. Y ahora, Señor, yo me arrepiento. Y ahora, Señor, yo me arrepiento, Me vuelvo a ti. me vuelvo a ti. Quiero abandonar el camino del pecado. Quiero abandonar el camino del pecado. Quiero seguir tu luz. Quiero seguir tu luz. Quiero pertenecer a ti. Quiero pertenecer a ti. Quiero entrar en tu reino. Quiero entrar en tu reino. Por eso te abro mi corazón Por eso te abro mi y corazón te recibo en mi vida y te recibo en mi vida como mi Dios, como mi Dios, como mi Señor, como mi Señor, como mi Salvador, como mi Salvador, como el Cordero como el Cordero inmolado por mis pecados. inmolado por mis pecados. Hoy yo te corono Hoy yo te corono como mi Señor como mi Señor y Salvador. y Salvador. Lávame en tu sangre Lávame en tu de sangre todos mis pecados de todos mis pecados y perdóname, Señor, y perdóname, Señor, todas mis transgresiones, todas mis y transgresiones. escribe hoy mi Y nombre escribe hoy mi nombre en tu libro de la en vida tu libro de la vida y salva mi y alma. salva mi alma. Renuncio a Satanás Renuncio a Satanás y a los poderes de las y a tinieblas los poderes de las que tinieblas estén operando en mi que vida, estén operando en mi y vida someto mi vida a y ti. someto mi vida a ti. Dame un nuevo corazón Dame un nuevo y corazón. lléname de tu Espíritu Santo Lléname de tu Espíritu Santo para que yo pueda vivir una vida para que yo pueda vivir una vida agradable a ti. agradable a ti. Gracias, Padre de la gloria, Gracias, Padre de la gloria, Dios de la creación, Dios de la creación, por haber enviado a tu Hijo al mundo por haber enviado a tu Hijo al mundo para salvarme, para salvarme, para redimirme, para redimirme, para perdonarme, para perdonarme, para darme tu salvación para darme tu y salvación tu regalo de vida y tu eterna. regalo de vida eterna. Recibo hoy tu perdón Recibo hoy tu perdón y tu salvación y tu salvación. en el nombre de tu Hijo Jesús, En el nombre de tu Hijo Jesús. y en su nombre te doy En gracias su nombre te doy gracias por la salvación de mi por alma. la salvación de mi alma. Amén Amén y amén. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Si entregaste tu vida al Señor, felicitaciones. Has pasado de muerte a vida. Cruzaste una línea de las tinieblas a su luz. Ahora le perteneces a Jesucristo. Él te compró a precio de sangre. Él es ahora doblemente dueño tuyo. Dueño porque te creó y dueño porque después que te habías vendido al pecado, Él te rescató y dio su sangre como precio de tu salvación. Amén. Síguele a Él, encuéntrate una iglesia cristiana, apártate de los ídolos, hazte bautizar en las aguas y adelante con el Señor y que Dios te bendiga. Amén.